Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buena tarde. Buenas tardes, maestra. ¿Qué tal estuvo este fin de semana? ¿Quién nos iba a dar la reseña de los piromusicales? ¿Eras tú, Uriel, o no? No sé, no me acuerdo. No, maestra. ¿No? Yo no me acuerdo quién nos dijo que iba a ir a ver los piromusicales y le encargamos que nos contara cómo iban a estar, pero bueno, ya si se acuerdan me dicen. ¿Cómo estás, Kemich? ¿Qué tal tu fin de semana? Va bien. Oye, y además que el próximo lunes no hay clases, ¿cierto? No, es puente. Eso está padre. Sí, eso sí. Nos gusta a todos. Gracias, Kemich. Hola, Natanael, ¿cómo estás? Buena Hola tarde. maestra, buenas tardes. Oye, ¿qué tal tu fin de semana? ¿Cómo estuvo? Pues después de ver los piromusicales y que me haya dejado la tarea, Oye, eras tú el de la tarea de los piromusicales. sí, No, oye, que tú nos vas a hacer la descripción. Oye, pero la descripción ya no las vas a hacer mañana que con español. Ahorita nada más cuéntanos, así a grandes rasgos, ¿cómo estuvieron esos piromusicales? pues los que más me gustaron fueron los nacionales, pues tenían más luces que los Ok. internacionales, que fueron el Ajá. sábado, y está más vacío también. Oye, yo tengo una duda porque hasta estuve preguntando, pero nadie me supo decir así entre la familia y los conocidos. Yo tengo una idea de que es como un concurso, ¿cierto, Natanael? Que hay un Sí, premio para el mejor, ¿verdad? sí, es un concurso. El mejor piromusical se lleva un premio de 120,000 pesos, creo, el primer lugar, y ya se van después a segundos y terceros. No se escucha, maestra. Sigue sin escucharse. Ahí ya me escuchan, ¿verdad? Sí, maestra. Es que le Ya, moví maestra. algo, ajá, gracias, le moví algo, ahorita que moví un poquito mi compu, no sé, algo moví y pues sí, se dejó de escuchar. Pero bueno, entonces sí es correcto, es un concurso y ganan, ¿es un primer lugar o hay premios para más lugares? Depende la cantidad de los piromusicales que Participantes, haya. ajá. ¿Te gustaron más los nacionales? Ok, me Sí, da gusto. Oye, internacionales, ¿de qué países? Más o menos, cuéntanos. los internacionales fueron de Francia, Italia, Argentina y Ok. México. Y todos usaron la música más representativa de ese país. Mm, qué bonito. Oye, ¿sacaste fotos? Bueno, pues sí, mi papá sacó videos, Ok. pero es mejor verlos en Sí, vivo. sí, no, sí, yo me imagino. Mañana nos muestras si nos puedes compartir un poquito, un video o lo que sea, porque es mañana. Ahora sí que la tarea fue mañana, es para mañana, pero
Ahorita nada más quería saber, Natanael, hasta aquí le voy a poner, mañana le toca piromusicales. Muchísimas gracias, Natanael. Mañana entonces, si nos puedes compartir un poquito un video, te lo agradeceremos muchísimo. Los que no estuvimos ahí, ¿vale? Ok, maestra. Muchísimas gracias. Hola, Uriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu fin de semana? Hola maestra, bien, todo bien hasta ahorita. Me da muchísimo gusto. Y Sara, ¿cómo estás? Buena tarde. Hola maestra, estoy bien. Está bien. Oye, ¿y tu fin de semana qué tal? ¿Bien? Sí, también. También, me da muchísimo gusto. Bueno, pues entonces vamos a iniciar. Voy a compartir mi pantalla. Nos quedamos precisamente con una presentación que ya teníamos pendiente. A esta presentación, la verdad es que lo que hice fue agregarle algunas cuestiones. Déjenme ver. Ujú. Creo que no me deja compartir porque... ¿Por qué no me deja? Ah, ya sé por qué no me deja compartir. Creo, Kemich, creo que no me deja compartir. No puede compartir. Ajá, porque dice que tú eres el host. Entonces, Sí, ya vi, ahorita se lo doy. ajá, gracias. Listo, maestra. Gracias. Sí, porque dije, bueno, ¿y ahora por qué? ¿Qué pasó? Pero lo que pasa es que es esto que, como me salí, por eso es que ya no podía compartir. Pero ahora sí, sin problema. Por favor, Kemich, si eres tan amable, ¿me puedes decir si ustedes ya están viendo mi pantalla? Ya, maestra, ya se ve. Ahí todavía no. Listo, ya se ve. Ya se ve. Bueno, muchísimas gracias. A ver, vamos a ver si así mejor. Ok, bien. Ya habíamos empezado con esta parte de historia, con la presentación sobre el México prehispánico. Revisamos lo referente a la llegada de estos primeros habitantes de México, primero al continente americano y después cómo se fueron desplazando por todo el continente. Entonces, dijimos que había teorías no científicas, es decir, que no habían sido comprobadas acerca de cómo habían llegado estos primeros hombres al continente y que las teorías científicas tenían que ver con la llegada a través del estrecho de Bering, ya sea solo por el norte, que dijimos que era esta teoría de origen único, a través cruzando el estrecho de Bering en la última glaciación, o bien esta otra teoría también que se denomina de origen múltiple, pero también tomando en cuenta el paso por el estrecho de Bering y las islas del Pacífico. Bueno, pues eso fue la primera parte con la que iniciamos. Después vimos cómo es que se dio esta transición. Dijimos que en esta última glaciación de Wisconsin, bueno, pues estaban todas las aguas y las tierras congeladas. Entonces, aquí está precisamente el estrecho de Bering. Esto es el continente asiático. Este es el continente americano. Aquí está Alaska. Y entonces, esto que estaba congelado se convirtió en un puente natural y fue así como
cómo los hombres provenientes del continente asiático pudieron mudarse del continente y empezar a poblar todo el continente americano. Hablamos de Aridoamérica, dijimos que estas regiones en las que se va a dividir Paul Rivet va a darles estos nombres y dijimos que Aridoamérica era una región que se encontraba ubicada al norte de lo que hoy es México, sur de Estados Unidos, con zonas desérticas, semidesérticas, en donde había 3 subáreas culturales. El sur de California, Apacherías y el norte de México. También mencionamos que coexistían diferentes ecosistemas, que había costas, que había litorales, que había mesetas, que había llanuras, desiertos, montañas. Por ser una región muy extensa, bueno, pues entonces coexistían diferentes regiones. Los grupos que habitaban esta región extensa, pues eran nómadas, se dedicaban a la caza, a la recolección, a la guerra principalmente, ¿no? Algunos que vivían cerca de los ríos, bueno, pues entonces podían ser recolectores y cazadores, y algunos podían dedicarse a la pesca, pero la mayoría vivían en cuevas. Las prácticas religiosas que tenían pues era la hechicería, el culto a los muertos y ya utilizaban utensilios principalmente de piedra y madera. En el caso de Oasis América, que era una región que se encontraba en esta región y que abarcaba precisamente una parte de Aridoamérica, se llamaba así por la presencia de oasis dentro de esta región árida, que está ubicada al noroeste de México, suroeste de Arizona, Utah, Nuevo México, Colorado, Nevada, California, Idaho y Wyoming. Estos últimos, bueno, pues sabemos que en este momento pues, son regiones que pertenecen a los Estados Unidos de Norteamérica. Aquí también los pobladores van a ser sedentarios, o algunos de ellos ya dejaron de ser nómadas, se establecieron en esta región y se convirtieron en sedentarios. Aquí ya se empieza a practicar la agricultura y la crianza de animales. Estas regiones esta región va a tener diferentes subáreas culturales, es el caso de Trincheras, Mogollón, Jujucán, Pataya, y aquí podemos ver estas subáreas culturales. También se dedicaron a la explotación de yacimientos minerales, construyeron algunos pequeños centros urbanos, ya se dedicaban a la cerámica y tenían comercio con Mesoamérica. También podemos ver que ya hay un culto a Quetzalcóatl y también practicaron el juego de pelota. En el área de Mesoamérica, que aquí podemos ver esta región que aparece en color rosa, bueno, pues abarcaba el centro, el sureste de México, Centroamérica, y recuerden, va a ser Paul Kirchhoff quien va a delimitar estas áreas geográficas. Aquí los habitantes ya se dedican a la agricultura de manera intensiva, usan técnicas como chinampas o terrazas. Su alimentación estaba basada principalmente en el maíz. Aquí se crearon ya pirámides escalonadas, centros urbanos, el juego de pelota, el tipo de escritura que desarrollaron fue la jeroglífica, utilizaban códices, también crearon calendarios solares, rituales. Su religión la conocemos como politeísta, ya que poli significa muchos y teos, Dios, muchos dioses. Entonces, entre los elementos de la naturaleza, pues estaban sus deidades. Se dedicaban al comercio. Esas van a ser entonces las regiones culturales. Ahora, en el caso de los horizontes culturales, aquí podemos identificar 3. El preclásico, del 2500 al 2000, que dijimos que aquí estos pobladores vivían en aldeas y ciudades que se dedicaban a la agricultura principalmente, pero también tenían otras actividades. Hubo una explosión demográfica, se van a crear centros urbanos como Monte Albán, La Venta, también utilizaron técnicas agrícolas,
se desarrollaron técnicas de cerámica, se empiezan a formar cacicazgos, los caciques eran jefes que tenían poder económico, político, militar y religioso, y también se dedicaban al comercio. Eso fue con el preclásico. Después, el horizonte cultural llamado clásico, del 200 al 900, vamos a ver cómo las civilizaciones que se desarrollaron en este horizonte cultural, bueno, pues principalmente van a ser estados militaristas y teocráticos. El gobierno va a ser un gobierno teocrático, es decir, va a gobernar un sacerdote, va a ser un sacerdote gobernante. Su estructura administrativa, bueno, estaba basada en la recaudación de impuestos y dijimos que aunque no había monedas como nosotros la conocemos, sí ocupaban ciertos productos como el cacao que podía servir de intercambio. También se van a crear los primeros mitos acerca del origen de sus pueblos. La agricultura, el comercio, la orfebrería van a ser actividades muy importantes. Se empiezan a construir, cuando hablamos de edificios, no estamos hablando de los edificios que conocemos en la actualidad, sino más bien de templos. La pintura, la zona maya, la zona de Teotihuacán se van a conocer principalmente por tener estas pinturas y estos grabados en los lugares más importantes, en sus ciudades más importantes. Su estructura social se fue haciendo compleja, estratificada, y aquí el panteón empieza a hacerse cada vez más extenso. Rendían culto a Tlaloc, Quetzalcóatl, Xipetotec, Mictlantecutli, y se desarrollaron civilizaciones como la teotihuacana, la zapoteca y la totonaca. Llegamos al posclásico, del 900 a 1521. Y aquí se va a caracterizar este horizonte cultural o este periodo porque los chichimecas, que dijimos que era el nombre genérico de los habitantes de Aridoamérica, salieron de esta región y entonces fueron invadiendo los lugares donde estaban asentados en Mesoamérica estas civilizaciones. Fueron poblaciones que se dedicaban precisamente a la guerra, dos grandes imperios en este horizonte del posclásico, los toltecas y los aztecas, seguían teniendo un comercio muy intenso, lo que permitió que se desarrollaran económica y socialmente. La estratificación social también era compleja, ya que pues este crecimiento pues solamente estaba permitido o estaba basado en la esclavitud. Tenían un culto religioso ya institucionalizado que era hacia Quetzalcóatl, y el náhuatl se convirtió en la lengua más importante de toda Mesoamérica. Obviamente, pues la población fue creciendo. Hicieron ustedes un ejercicio y ese también ya lo realizamos. Hoy vamos a trabajar con esta parte de la división y las primeras civilizaciones. Los horizontes culturales de Mesoamérica. Entonces vamos a empezar con el preclásico, del 2500 al 200 antes de Cristo, al 200 después de Cristo. Si se dan cuenta, en los siguientes periodos ya no se menciona o no se hace énfasis en este DC. Generalmente cuando hablamos después de Cristo o después de nuestra era, que puede abreviarse de después de NE, después de nuestra era, entonces ya no es necesario ponerlo. Aquí sí para establecer que fue antes de Cristo. Acá pues para que nosotros entendamos que este 200 es después de Cristo. Pero en los siguientes periodos ya no es necesario. Me estoy trabando mucho, díganme por favor. No, maestra. No, maestra, se escucha bien. Se escucha bien, maestra. Ah, gracias. Es que vi un mensajito que decía que me estaba trabando. Dije, ay, a lo mejor me trabé desde el principio. Pero no, entonces no hay problema. Ok, entonces estamos con preclásico. Olmecas, zapotecas y mayas. Si ustedes quieren hacer su mnemotecnia, ¿cómo quedaría? Si vamos a identificar al preclásico con estas tres civilizaciones, ¿cómo harían su mnemotecnia? Díganme.
para que ustedes identificaran a estas 3 civilizaciones en el preclásico. ¿Cómo se les ocurre? Que tendría que quedar la O de Olmecas, la Z de Zapotecas, la M de Mayas. Acuérdense que la mnemotecnia ocupa generalmente la primera de la letra del nombre para poder armar una palabra que nos pueda ubicar o que nos pueda recordar, para saber que los olmecas, zapotecas y los mayas habitaron el preclásico o se desarrollaron durante el preclásico. ¿Cómo podrían ubicarla? A mí se me ocurre que podría ser Posam. O sea, P de preclásico, O de olmecas, Z obviamente de zapotecas. Aquí es donde está la SA. Posam. No sé, ¿les parece que Posam puede ser una mnemotecnia con la que puedan ustedes ubicar al preclásico o no? ¿O ustedes encuentran una mejor? Díganme. Yo haría Mosp. Mozo. ¿Mozo dijiste? Mosp. Mos, ok, lo harías Mos, pero ya tendrías bien claro que este Mos es del preclásico, ya no le pondrías la P. Mosp. Mos con P. Mosp. Ok, Mos, ok, puede ser Mos. Y entonces aquí ya pones la P. Yo, la verdad, les paso el tip. Yo siempre prefiero ponerle hacia el principio la parte que lo incluye, ¿no? Entonces, por eso podría yo pensar que puede ser Posam. Así como posa, pero con M, termina con M. Pero, pues, aquí está otra propuesta. ¿Alguien tiene otra propuesta? No. Entonces, bueno, ahí está la propuesta que puede ser Posam o puede ser Mozo, dijiste, Kemich. Mosp. Mosp. Posam o Mosp puede estar ahí para el preclásico. Lo importante es que nosotros recordemos que los olmecas, los zapotecas y los mayas estuvieron aquí en el preclásico. Después, el clásico del 200 al 900. Y aquí tenemos a los teotihuacanos, otra vez los zapotecas, porque algunas civilizaciones tuvieron, como los mayas, fíjense, tuvieron presencia desde el preclásico. Y aquí otra vez tenemos a los mayas. Y el posclásico tenemos a los toltecas, a los mexicas, a los mixtecos, a los purépechas, a los huastecos y nuevamente a los mayas. ¿Sí? Si se dan cuenta, civilizaciones como los mayas tuvieron este desarrollo en los 3 periodos. Y lo mismo los zapotecas, tanto en el preclásico como en el clásico. Bueno, ya iremos haciendo nuestras mnemotecnias. Por lo pronto, vamos a empezar con la primera de las civilizaciones mesoamericanas. Y en este caso, pues es la civilización olmeca. Del 1200 al 100 antes de Cristo, y aquí lo que podemos nosotros identificar es que tenemos a una de las civilizaciones más importantes porque fue la primera y también llamada la cultura madre de Mesoamérica. Acuérdense que todas estas culturas que vamos a ver vivieron o se desarrollaron en lo que se llamó Mesoamérica. Entonces, durante esta época, la cultura olmeca va a alcanzar su máximo esplendor en 2 estados, en Veracruz y en Tabasco. Estas son preguntas de cajón en el examen. Entonces, la primera civilización mesoamericana fue la olmeca, cultura madre, en el preclásico, Veracruz y Tabasco.
debido a que su organización fue la primera en influenciar diversos puntos geográficos y a que sus rasgos se mantuvieron presentes en culturas posteriores, fue llamada cultura madre. ¿Sí? Entonces, esta también esta es pregunta de examen. Se asentaron en las regiones de Veracruz y Tabasco. Sus poblaciones principales fueron San Lorenzo, Tres Zapotes y La Venta. Entonces, el orden no importa, pero ustedes deben recordar, por favor, que sus tres centros más importantes o centros poblacionales fueron San Lorenzo, Tres Zapotes y La Venta. O puede ser La Venta, Tres Zapotes, San Lorenzo, como ustedes lo quieran recordar, pero estos nombres deben recordarlos sí o sí. Estamos hablando de 1200 al 400 antes de Cristo. Y desarrollaron la escultura monolítica. Mono significa uno. Lítico viene de litos, de piedra. Una sola piedra. Esto quiere decir que las esculturas que realizaban, en este caso de las cabezas colosales, las hacían en una sola pieza, en las enormes piedras que vemos, que son rocas volcánicas, los hicieron buscando piezas de ese tamaño, obviamente, y entonces en una sola pieza esculpían las cabezas colosales que representaban, aquí tenemos una de estas cabezas colosales, que representaban a los guerreros sacerdotes. Tenemos aquí entonces a los olmecas, se desarrollaron hacia el 1200 antes de Cristo en el sureste del país, estamos hablando de Veracruz y Tabasco. Su nombre, ellos fueron conocidos con este nombre de los hombres del hule, precisamente porque la región es una región selvática y aquí la existencia de árboles que tienen esta particularidad, ¿no? Su savia tenía una resina No sé, creo que se congeló, maestra.
Listo, no me dejaba activar otra vez el micrófono, entonces, no sé, algo raro pasó. No me había pasado nunca esto, que tuviera yo que se me apagara la computadora de repente porque se iba a actualizar. ¿A ustedes sí les había pasado eso? Cuéntenme. Que si apagara, no. A mí me Bueno, no, avisa. ajá, aparece como el mensajito de que se tiene que reiniciar, pero eso nunca me había pasado. Es raro, ¿no? O sea, está raro, creo yo. Sí, maestra. ¿Verdad que sí? Tengo que checar. Más bien, bueno, yo no, porque la verdad es que yo no sé, pero sí pedirle a mi hijo que le eche una revisadita. Gracias. Alexa, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Y ustedes? Muy bien, gracias. Aprovecho para saludarlos porque yo ya estaba con la presentación del tema de hoy. Alban, ¿cómo estás? Buena tarde. Hola, Vale, ¿cómo estás? Buena tarde. Bien, maestra, buena tarde. ¿Y usted cómo ha estado? Bien, pues mira, aquí no le había batallado, pero ya le estoy batallando. Gracias, Vale. Alex, ¿cómo estás? Buena tarde. buenas tardes, maestra. Bien, Me da estoy. muchísimo gusto, gracias. Y Donovan, ¿cómo estás, Donovan? Buena tarde. Bien, maestra. Ok, bueno, pues entonces voy a continuar porque nos quedamos con los olmecas y pues no terminamos por esta cuestión técnica, pero ahorita vamos a seguir. Esto ya lo revisamos, ya lo habíamos visto, pero dimos un repasito. Y estamos aquí con los olmecas. Ya es visible mi pantalla, ¿verdad, Donovan? Sí, maestra. Muchísimas gracias. Entonces, dijimos que estos habitantes de la región del sureste de nuestro país, de Veracruz y Tabasco, que fue la primera civilización, por eso es la cultura madre de Mesoamérica, los olmecas, pues fueron llamados de esta manera por el lugar geográfico donde vivían y precisamente por estos árboles que tenían una resina muy viscosa y muy resistente y entonces con esto fabricaban las pelotas, ¿no? La resina era el hule. Entonces, por eso es que eran los hombres del hule. Entonces, para la pregunta cómo eran conocidos o cómo eran llamados los olmecas, la respuesta es esta: hombres del hule. Y la división de la sociedad pues estaba dada en clases sociales. Esto se llama, cuando hablamos de cuál es la organización social, puede venir, ustedes pueden encontrar en su examen una pregunta que vaya hacia cuál es la organización o cuál fue la organización social de los olmecas. Se refiere a clases sociales, ¿eh? Cuando las preguntas sean sobre organización social, esto tiene que ver con clases sociales. Ellos se especializaron y organizaron su trabajo de tal manera que diferentes grupos sociales se dedicaban a diferentes actividades. Fueron pueblos que comerciaron con otras regiones, desarrollaron su escritura jeroglífica y también un calendario. Cuando hablamos de escritura jeroglífica, recuerden que principalmente tiene que ver con símbolos. Entonces, no es una escritura fonética como la nuestra que utiliza letras, no. Estos jeroglíficos son dibujos, son glifos que representan una palabra completa. Nosotros sí necesitamos utilizar vocales, sí necesitamos utilizar consonantes para armar palabras. En los glifos no, solamente hay algún glifo, algún dibujo, alguna manera de representar
toda una palabra. Su religión fue politeísta. Recuerden que dijimos que poli es muchos, este prefijo significa muchos, y teísta tiene que ver con teos, Dios, muchos dioses. Ellos elaboraron esculturas de piedra, principalmente, les decía yo, estas esculturas monolíticas, que mono significa uno, litos, piedra. Entonces, en una sola piedra, ellos esculpían estas cabezas colosales. ¿Cuál es el nombre de estas esculturas? Se llaman cabezas colosales. Entonces, representaban a los guerreros, incluso a los sacerdotes. Y aquí no se puede ver, pero estas cabezas servían también como, digamos, como tronos o como los lugares donde al voltearlos en la parte de atrás está plano, y entonces esa era la parte superior como del trono. Y los centros más importantes o las ciudades más importantes de los olmecas, esa es otra pregunta de examen: San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes. Ahora, pasamos de los olmecas a los zapotecas, del 900 al 800 después de Cristo. Ellos se desarrollaron en esta área, en Oaxaca, crecieron y construyeron su ciudad más importante, Monte Albán. Como no va a ser la única civilización en Oaxaca que vamos a revisar, pues entonces yo les pediría que también ubiquen, por favor, a los zapotecas con Oaxaca y con Monte Albán. Esto puede ser, no sé, Soma, ¿no? O sea, Zapoteca, Oaxaca, Monte Albán, puede ser su mnemotecnia, pero que por favor relacionen a la cultura zapoteca con Oaxaca y Monte Albán como el centro ceremonial o la ciudad más importante de los zapotecas, porque vamos a ver también que en Oaxaca se asentaron los mixtecas, pero esa es otra civilización. Entonces, de entrada, Oaxaca, zapotecas, Oaxaca, Monte Albán. Utilizaron un sistema de numeración con barras y puntos para conocer y medir el ciclo solar. Llegaron a establecer interacción directa con una de las más importantes culturas mesoamericanas del clásico, que fueron los teotihuacanos. Entonces, los teotihuacanos van a tomar muchos elementos, tanto de los olmecas como de los zapotecas. Rindieron ampliamente culto a los muertos y su mejor trabajo orfebre, recuerden que la orfebrería es el trabajo de los metales, principalmente del oro. Y entonces, si ustedes han visitado esta región de Oaxaca, recordarán que venden, y es un lugar en donde hay muchas piezas de oro. Se vende mucho el oro y se usa mucho el oro. Entonces, aquí lo tenemos desde los zapotecas. A partir del 750 después de Cristo, fueron instigados por un pueblo guerrero, que fueron los mixtecas, hasta el fin de su esplendor. Entonces, los zapotecas abandonaron la región donde vivían y después llegaron los mixtecos y ellos son los que ocuparon esta región en Oaxaca. Los zapotecas entonces se desarrollaron en torno de Monte Albán, que será la ciudad más importante de esta civilización. Los sacerdotes concentraban el poder político, militar y religioso. Recuerden, por favor, una de las preguntas del examen: ¿cuál fue la forma de gobierno de las principales civilizaciones mesoamericanas? Teocrático. La respuesta es teocrático. Teos, Dios, Kratos, poder. ¿Quién gobernaba? Era un sacerdote que a su vez era el sacerdote jefe, ¿no? El sacerdote que tenía el poder político, militar y religioso. La economía estaba basada en la agricultura, el comercio, la producción artesanal, la caza y la pesca. Esta es la región de Oaxaca. Los dioses principales de los zapotecas: Pijetao, que fue el dios creador, es su dios supremo; Cosijo y Pitao Cosobi.
Ellos van a ser entonces los dioses más importantes, no es que fueran los únicos dioses. Recuerden que el panteón, cuando yo digo panteón, me refiero al número de dioses que incluye, ¿no? Entonces, el panteón zapoteca era un panteón extenso, pero los más importantes eran estos dioses. Monte Albán entonces se convirtió en su centro administrativo y religioso más importante. También utilizaron, al igual que los olmecas, la escritura jeroglífica, un calendario ritual y un calendario religioso, y también se destacaron en la escultura, la pintura y la arquitectura. Entonces, estos fueron los zapotecas. Voy a dejar de compartir para poder empezar con los ejercicios del día de hoy. Entonces, antes de empezar con ejercicios, vamos a ver, hasta aquí díganme, ¿tienen alguna duda, pregunta con respecto a estas civilizaciones que hemos visto, olmecas y zapotecas? Los escucho. ¿Alguna duda con olmecas y zapotecas? Ok, yo espero que eso sea no. Perdón, voy a empezar a compartir con el video con el que vamos a empezar a revisar civilización olmeca. Voy a apagar mi micrófono para que no haya interferencia con el audio. Nada más, por favor, Kemich me dice si ustedes pueden escuchar bien, ¿vale? Sí se escucha, maestra. No se escucha, maestra. ¿Ahí ya se está escuchando, Kemich? Está en pausa. Sigue sin escucharse, maestra. Gracias. Voy a empezar y les voy a pedir que tomen nota de lo que ustedes consideren las ideas más importantes, porque con esto vamos a trabajar. Entonces, ideas más importantes acerca de la cultura olmeca, por favor, eso es lo que van a tomar nota con el video.
Bien, terminamos entonces con este video y la actividad que vamos a realizar consiste en lo siguiente. Cada uno de ustedes va a elegir una idea que les haya parecido importante del video que acabamos de ver, un aspecto, algún dato que les haya parecido importante y lo vamos a construir de la siguiente manera. Yo voy a empezar, ¿no? Y yo voy a dar la entrada y van a seguir, yo les voy a ir diciendo cómo se va a organizar, pero van a empezar, Alexa, tú empiezas primero, nada más que vas a decir sí y entonces yo voy a iniciar con la parte de los olmecas y tú vas a, cuando te toque participar, vas a decir sí y así va a ir cada uno de ustedes. Lo primero que van a decir sí y el dato que ustedes quieran aportar. Maestra. Okay. Sí, dime, Alexa. Es que lo que pasa es que el video no se escuchó. Nada. Kemich Nada. me dijo que sí se escuchaba. No se escuchaba. Ay, Kemich. ¿Me mentiste, Kemich, o qué? ¿Qué me dijo que no se escuchaba? Kemich, pero cuando yo te pregunté si ya escuchaba, me dijiste que sí. No, dijo que no. Dijo que no. Después cuando me Sí, dijo no se no, dijo escucha. que ya no, dijo no se escucha. Ah, ¿sabes qué? Dijo, es que está en pausa. Le quité la pausa y dijo, ya se escucha. Yo no escuché nada. Tú no escuchaste nada. Ok. Bueno, pues entonces lo vamos a poner otra vez. Porque la actividad tiene que ver con este video. Entonces, otra vez para que lo escuchen. Y para evitar el conflicto de que si se escucha o no se escucha, Alban, ayúdanos a compartir, por favor, el video para que todos lo escuchemos. No puedo, No puedes, ¿por qué? porque solo puede el anfitrión. Ah, caray, solamente el anfitrión puedes. Entonces, denme Pero lo un que tiene que segundo. hacer Ahora es sí. antes de transmitir, pónganle el transmitir audio. Transmitir audio. Ok. Entonces, déjame ver voy a compartirlo así y tú me dices, Alban, si lo están escuchando ya. A ver, ahí va. Transmitir audio. La cultura olmeca es también conocida como la madre de... Perdón, si ya se escucha bien, Alban, o no. Sí, ya se escucha. Ya se escucha. Ok. Entonces, conste que ahora sí ya se escucha, ¿eh? Va. de las culturas de Mesoamérica y representa una de las culturas más antiguas que poblaron y florecieron en el continente americano, especialmente en el trópico. Se ubicó temporalmente en los años 1200 y 100 a.C. La palabra olmeca proviene del náhuatl y significa gente del país de hule. El pueblo olmeca se ubicó en las costas del Golfo de México desde el río de Papaloapan al sur de Veracruz hasta la laguna de los Términos en Tabasco. Ellos comerciaban por medio del trueque. La civilización olmeca se construyó principalmente alrededor de 3 centros ceremoniales: San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes. San Lorenzo. El centro olmeca más antiguo registrado es el de San Lorenzo, situado en la cuenca del río Coatzacoalcos en el estado de Veracruz, siendo del año 1150 a.C., época en la que datan la mayor parte de las esculturas y elementos arquitectónicos que caracterizan a la cultura olmeca, muchos de los cuales se conservan en el sitio. La Venta. La Venta es el centro ceremonial más grande y más importante de la cultura olmeca, localizado en el actual municipio de Huamanguillo, en el estado de Tabasco.
En la venta se han encontrado un gran número de tumbas con ajuares muy ricos, con cerámicas y figurillas de piedra. También se han encontrado cabezas colosales y tronos. Se cree que pudo llegar a albergar hasta 18,000 habitantes. Sufrió una decadencia y fue abandonado y destruido, aunque se desconocen los motivos. Tres Zapotes. El centro ceremonial de Tres Zapotes fue el último en desarrollarse. Estos centros ceremoniales tenían como función de ciudades y en ellos se construyeron edificaciones de tierra y adobe, por lo cual han perdurado pocos restos. Se construyeron montículos con templos en la parte superior, lo que se podía considerar como un precursor de las pirámides mesoamericanas. También construyeron edificaciones en torno a patios centrales, característicos de las civilizaciones posteriores en la zona. Religión. Los olmecas, al igual que otros pueblos mesoamericanos, practicaban una religión politeísta. Estas deidades se relacionaban con hechos comunes de la vida, como las cosechas, la lluvia, el sol y la muerte. Yo soy Huehueteotl. Soy el dios del fuego. Los humanos me representan entre una mezcla de jaguares, serpientes y aves. Muchas personas se acercaban para alabarme en busca de consejos para poder ser los mejores guerreros. También está el jaguar. Los olmecas consideraban al jaguar como una deidad de lluvia y fertilidad. Lo consideraban el animal más temido y poderoso. Una leyenda olmeca relata que un jaguar procreó junto a una mujer humana y dio a los conocidos hombres jaguar, que eran seres que sobresalían sobre el resto. Como tributo, los olmecas realizaban en su honor sacrificios de sangre. Otro dios de la cultura olmeca era en forma de una serpiente emplumada. También se creía que tenía el control del maíz y era encargado de la siembra. A esta deidad se le asocia con los libros, los calendarios y como el símbolo de la muerte y resurrección. El hombre de las cosechas. El hombre de las cosechas hace referencia a un individuo que decidió sacrificar su vida para que las personas puedan producir su propio alimento. Es decir, gracias a su muerte, la humanidad pudo proveerse de víveres necesarios para su vida. La división social. La organización social de los olmecas fue estratificada, siendo una minoría la dominante que poseía privilegios sociales y dominaba la política del gobierno olmeca, como los sacerdotes, guerreros, los arquitectos de la élite, que vivían en los centros ceremoniales y la mayoría de las personas, campesinos, que vivían en las aldeas. Las aportaciones de los olmecas. Este extraordinario pueblo representó avances intelectuales significativos, ya que utilizaban un sistema de escritura jeroglífica compleja, un calendario de 360 días, más 5 infaustos o de desgracia. Perfeccionaron un sistema matemático basado en una estructura vigesimal que representaba a los números por medio de puntos y barras. Además, llevaban un control de sus eventos, que era grabado en grandes rocas llamadas estelas, figuras y vasijas con forma de jaguar, cabezas colosales y gladiadores, primeras edificaciones de piedra y desarrollo de la astronomía. Bien, en el entendido de que sí se escuchó esta vez y que además todo estaba subtitulado y lo mismo que escuchamos eran los subtítulos. Ahora sí, vamos a empezar con la actividad. Yo empiezo, Kemich, sigues tú y vas a iniciar con esta idea y vas a empezar desde sí y. Entonces, la idea o el elemento que te haya parecido más interesante sobre los olmecas. La civilización olmeca fue la madre de las civilizaciones mesoamericanas. Adelante, Kemichi. Sí, y
El significado de la palabra olmeca es gente de, Del país. gente del país de hule. Muy bien, gracias. Natanael. Sí, y Sí, y los olmecas comerciaban por medio del trueque. muy bien, gracias. Adelante, Uriel. Sí, y los olmecas hicieron el juego de la pelota. Practicaron el juego de pelota, muy bien. Por favor, no repetir lo que ya se dijo. Si ya hay mucha información, no se nos acaba. Así que, muy bien, no repetir. Gracias. Adelante, Sara. ¿Qué más puedes decir de los olmecas, Sara? ¿Puedo hablar yo, maestra? Adelante, por favor. Que bueno, que básicamente sí, y Sí, que fue ajá. una de las culturas madres situada principalmente en Tabasco y teniendo uno de sus centros ceremoniales más importantes en San Lorenzo. Sí, y muy bien. Sara, ¿qué más? Sí, y Alexa, sí, y Sí, y dominaron la técnica del tallado sobre la piedra. muy bien, gracias. Alban, sí, y Sí, y adoraban a un dios del fuego. muy bien. ¿Te acuerdas cómo se llamaba ese dios del fuego? No. Huehueteotl. Vale, sí, y Sara, ok, estás teniendo problemas, está bien, vale. Continuamos contigo. Sí, y Donovan, sí, y Sí, y se ubicaba en el Golfo sí, y se ubicaron en el Golfo ¿de dónde? de México. Ok, sí, y se ubicaron en el Golfo de México. Bien, pues entonces ya en esta primera parte no tenemos problema, estamos ubicando perfectamente bien a esta civilización olmeca. Ahora vamos con el siguiente ejercicio. Se los voy a poner en el chat para que vayan abriendo y vayan realizándolo. Tenemos dos, pero vamos a empezar con este. Listo, les acabo de enviar este link. Vayan abriéndolo, por favor, para empezar a realizar. ¿Ya lo recibieron? ¿Ya lo pueden abrir? ¿Me confirmas, Kemich, por favor? Ya lo recibimos y yo sí lo puedo abrir. Perfecto. Los demás que me dicen, ¿ya lo pudieron abrir? Empiecen a contestar, por favor. Tenemos 10 minutos para contestar esta actividad, por favor, si son tan amables. Entonces, vayan contestando y conforme van terminando, van enviando al WhatsApp, al grupo de WhatsApp, sus respuestas, su ejercicio calificado.
10 minutos, por favor. Natanael, muchas gracias. Ya recibí tus resultados. Menos de 10 minutos. También tengo otra, una imagen que es de la presentación que dice Mitch, pero no sé, ¿para qué me la mandaron? Díganme. ¿Quién me la mandó y para qué me la mandaron? Al grupo de Comipens. Una foto de una parte de la presentación, pero ya no supe para qué fue. Danos unos minutitos, Natanael, en lo que tus compañeros van concluyendo, ¿eh? Gracias, nada más recuerden, por favor, ponerme su nombre porque a veces esta parte del nickname no me ayuda. ¿Quién es Asmodeus?
Nada más póngame el nombrecito y póngame el ejercicio es mío o algo así para que yo lo pueda ubicar, por favor. Cuatro minutos, apúrenle. Donovan, muchísimas gracias, Donovan. Ya tengo los ejercicios de Natanael y Donovan. 4 minutos para los demás, por favor. Dani, muchas gracias. 2 minutos, por favor. Listo, terminamos. Solamente tengo 3 entregados, así que los demás vayan apurándole. Voy a compartir mi pantalla para revisar respuestas correctas. Kemich, ¿ya pueden ver mi pantalla? Sí, maestra. Perfecto. Vamos con la número 1. En esta zona arqueológica se levantó la primera pirámide en nuestro país. ¿Cuál es la respuesta correcta? La venta.
Ok. Aquí está, gracias. Natanael, esta actividad favoreció el desarrollo económico y cultural entre las aldeas. El comercio. Muy bien, el comercio. Uriel, pueblo que se le conocía con el término chichimecas, eran pueblos bárbaros. Era, bueno, yo puse Aridoamérica. Es correcto, aquí está, Aridoamérica. Muy bien. Aspecto, por favor, Sara, aspecto representativo de la cultura olmeca. Sara, ¿qué aspecto de los que están aquí era el más representativo de la cultura olmeca? Alexa. Sara dice que las cabezas. Muchísimas gracias, Sara. Acá lo ponemos. Gracias. Alexa, esta zona arqueológica se encuentra en el estado de Veracruz. ¿Cuál será? Ay, no estoy segura. ¿Tres A apotes? ver. Ok. Bueno, y además, pues ya es como más de lógica, ¿no? Era como la de las que están aquí, pues de las regiones que quedan, ¿no? O sea, no está tan complicado. Gracias. Alban, pueblo sedentario con agricultura precaria, caza y pesca. Y mira, más que pueblo, una región. Kemich, ya recibí también tu trabajo, gracias. Alban, ¿cuál es la respuesta correcta? Vale, ¿cuál será la respuesta correcta? Adelante, Alban. Oasis América. Es correcto, aquí un pueblo sedentario con agricultura precaria, caza y pesca. Ahora sí. Vale, animal al cual le rendían culto los olmecas. Ya nada más nos quedan estas respuestas. ¿Cuál será, Vale? Alex, ¿cuál será la respuesta correcta? Jaguar. Es correcto, acá le ponemos jaguar. Gracias, Donovan. Pueblo con diversidad cultural y varias civilizaciones y mira, más que pueblo, región. Tenemos tres respuestas, tres posibles respuestas. Mesoamérica. Ok, le ponemos aquí Mesoamérica. ¿Cómo se dio el poblamiento de América, Dani? Nada más tenemos aquí dos respuestas. Ya no te escuché, Dani, perdón. En la penúltima, el estrecho de Bering, y De en la Bering, última, ok. Olmeca. Perfecto, bueno, pues ya nos ayudaste mucho. Estrecho de Bering es la respuesta correcta, que en este caso pues sería a través de cuál es la teoría, ¿no? Acerca del poblamiento de América. Es una teoría científica. Y por último, el significado de la palabra olmeca es habitantes del país del hule. Si pusieron esta respuesta, seguramente su calificación habrá sido 10. Alban, también ya recibí tu ejercicio, nada más tengo el de Donovan, Daniel, Kemich y Alban, ¿quién más? Y Natanael, obviamente. Entonces, chicos, los que me están faltando
por favor, es muy, Sara ya también me lo envió, es muy importante que envíen sus respuestas. Bien, y en este sentido, bueno, pues ya nada más les voy a enviar la presentación. Esta presentación incluye los últimos temas que vimos sobre la parte de los olmecas y la parte de los zapotecas. Entonces, en la presentación donde dice ejercicios, todavía nos queda un video, pero ya no nos va a dar tiempo porque tenemos que abandonar la sesión en el horario que está marcado. Entonces, no nos podemos extender. Pero, por favor, en cuanto les envíe, es más, denme oportunidad y les pongo en el chat el link del video para que ustedes lo vayan viendo por si se les complica cualquier cosa, verlo en WhatsApp. Aquí les pongo el link. Listo. Está en el chat el link del video. Con este video, si son tan amables, van a revisar el video que está en YouTube y van a elaborar un cuestionario, 5 preguntas con respuestas, y eso lo revisaremos la próxima sesión. Con este video, entonces, revisar este video y realizar un cuestionario de 5 preguntas con respuestas. Eso me lo van a enviar también al WhatsApp de Comipems. Algunos lo envían de manera particular. Está bien, no tengo un problema, solamente que hay que enviarlo. Entonces, Daniel ya me lo envió. Kemich también aquí está. Y Alban también. Los demás que me hagan falta. Sara también ya me envió su trabajo. Ya nada más estaré esperando el de Uriel, de Alexa, el de Vale y el de Alex. Entonces, por favor, les encargo mucho que envíen. Les agradezco mucho su asistencia y su participación en esta sesión, chicos, y los veo la próxima semana para trabajar historia. Mañana nos vemos para trabajar español. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Cuídense mucho. Nos vemos. Hasta luego, maestra. Linda tarde. Bye. Hasta luego, maestra. Que estén muy bien. Hasta luego. Bye. Cuídense mucho.